Aleluya. Bienvenido al Templo Velo Rasgado. Te invito a que nos acompañes a entonar estas alabanzas y vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios que venga a este lugar, que venga a tu casa con tu familia. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido y bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Oh sí, Señor. Tu Espíritu Santo es bienvenido en este lugar, Padre. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en esta mañana en nuestros corazones. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Tú eres santo, Señor. Gracias, Padre. Oh sí, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Te invito a que oremos el nombre del Señor, porque Él es hermoso. Su nombre es majestuoso. Su nombre es poderoso. Amén. Oh sí, Señor. Vamos a adorar al Señor, porque su nombre es hermoso. Él es majestuoso. Él es poderoso. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio.
hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Y majestuoso su nombre es, y nada se iguala a él. Y majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh Señor, no hay otro nombre igual, Señor. No hay nadie como tú. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía hoy está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y majestad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro igual que tú, Señor. Estamos aquí rendidos, Señor, ante ti, porque sabemos que no hay lugar
hermana, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Feliz domingo. ¡Woo! Le puedes dar un aplauso al Señor ahí donde tú estás, en tu casa, en tu recámara, en la sala, en el comedor, en el carro, donde quiera que tú estés el día de hoy. ¿Por qué no tomas nomás unos 3, 4, 5 segundos para decirle gracias al Señor? Porque Él te despertó esta mañana. Gracias porque Él te renovó las fuerzas que tú necesitabas. Gracias porque Él ha sido bueno contigo, ha sido bueno conmigo. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más este domingo. Continuamos con nuestra serie que está titulada No es por religión, basada en la carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, que fueron escritas, o que la carta fue escrita por el apóstol Pablo. Nosotros aprendimos que el apóstol Pablo era un hombre que odiaba o que detestaba a los cristianos. Él era un hombre celoso por su religión. Pablo era un hombre que deseaba deshacerse de la iglesia cristiana, deshacerse de todos aquellos que se nombraban seguidores de Jesús. Este apóstol, este hombre, al inicio, su deseo era deshacerse de todos ellos, y un día él fue a sus autoridades legales y les pide permiso. Les dice: ¿saben qué? Quiero deshacerme de todos aquellos cristianos, de todos aquellos que se nombran o que se dicen ser seguidores de Jesús. ¿Me dan permiso de ir a matarlos y de encarcelarlos? Y las autoridades legales le dicen: claro que sí. Aquí tenlo en escrito. Vete a deshacerse de todos esos cristianos. Y entonces este hombre Pablo va en camino hacia Damasco. Él va con una mente enfocada. Él iba a hacer lo que tenía que hacer, cuando de repente él tiene un encuentro con el Salvador. Él tiene un encuentro con Dios. Y ahí Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y inmediatamente Saulo reconoció que él había tenido un encuentro con una autoridad mucho más mayor que él. Y él no podía, sentirse superior a lo que él estaba experimentando en ese momento. Y desde ese momento, este hombre Saulo, que también es Pablo, empezó a predicar el mensaje de la buena nueva. Y creo que en algún momento tú quizás estabas perdido en el mundo. Tú quizás estuviste perdido en el alcohol. Tú quizás estuviste perdido en las drogas. Tú quizás estuviste perdido en tanto el dinero, que de repente tuviste un encuentro con el Señor y ahora eres un servidor de Jesucristo. Ahora eres una persona que en cada momento que se te da la oportunidad empiezas a predicar y empiezas a hablar del mensaje de Dios. Empiezas a hablar de las bondades del Señor. La semana pasada nosotros tocamos 3 puntos muy importantes en el primer capítulo de Gálatas. La semana pasada nosotros hablamos acerca de lo que Pablo nos estaba queriendo enseñar. Y nos enseñó tres puntos. El primer punto, él dijo que hay otros mensajes de salvación. Sí hay otros mensajes de salvación, pero no significa que son mensajes puros. No significa que son mensajes verdaderos. No significa que son mensajes de la sana doctrina. Solamente hay un mensaje de salvación. Solamente hay un mediador entre el hombre y Dios, y su nombre es Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. También Él nos enseñó que nuestros errores, nuestro pasado, nuestro viejo hombre ya no queda presente, sino que muere y queda allá atrás. Así que tus errores y mis errores no definen nuestro presente. Mis errores pasados y los tuyos no definen tu futuro. Lo que define tu futuro es la sangre de Jesucristo, la sangre que te compró. Y el último punto que vimos que Pablo tocó es que mi testimonio puede ser tu canto. Mi testimonio puede servir como tu canto
Pablo dice que cuando la iglesia o cuando los demás se dieron cuenta que el hombre, el mismo hombre que estaba por matar a los cristianos, se dieron cuenta que ese mismo hombre se había convertido al cristianismo, o se había convertido, o se había entregado al Señor. Ellos empezaron a celebrar, ellos empezaron a adorar. Así que cuando tú decides entregarte al Señor, la iglesia está aquí para celebrar contigo. Estamos aquí para hacer fiesta contigo. Si los ángeles saben celebrar que un pecador se arrepiente, la iglesia también debe de hacerlo. Así que si tú has estado siguiendo nuestros mensajes en las semanas pasadas, gracias por seguir escuchando este mensaje. Este mensaje el día de hoy lo he titulado igual que la serie. Así que el tema de hoy es: no es por religión. Si recordamos en el primer capítulo de Gálatas, apenas hoy vamos a empezar en el capítulo 2, pero en el primer capítulo de Gálatas, en el verso 18, dice que 3 años después, Pablo fue a Jerusalén. Y te preguntas, 3 años después de qué, Enrique, o 3 años después de qué, Pastor Enrique. 3 años después de que él se había convertido al cristianismo. Y hoy que vamos a estar en el capítulo 2, si tú ves en el primer verso, dice 14 años más tarde. Entonces, si sumas 14 más los 3, ¿cuántos son? 14, 15, 16, 17. Son 17 años. 17 años después de que Pablo se convirtió al cristianismo. Dice aquí que él regresó a Jerusalén. Él fue a Jerusalén. ¿Y para qué fue a Jerusalén, Pablo? Tú lo puedes leer ahí. Nomás te voy a dar un resumen breve porque son 3 puntos que quiero tocar. Pablo regresó a Jerusalén porque él quería hablar con el concilio. Las otras versiones de la Biblia dicen que los de alto reconocimiento, los de alto rango o los dirigentes de la iglesia. Pablo quería hablar con ellos para confirmar que el mensaje que él estaba predicando era el mensaje correcto. Pablo, desde el momento que él se entregó, aquí en el capítulo 2, ya estamos 17 años adelantados del momento que él se entregó. Así que por 17 años, Pablo ya había estado predicando. Y él regresa a Jerusalén y se sienta con el concilio, se sienta con la mesa directiva y empieza a preguntarle, empieza a decirle, ¿saben qué? Eso es lo que yo he estado predicando. Mire, tengo mis notas, tengo mis mensajes aquí. Estas son las enseñanzas que he dado. Corríjanme si estoy mal. Y la mesa directiva, el concilio, los de alto rango le dijeron a Pablo: tú estás en lo correcto. Lo que tú estás enseñando está bien, está correcto. ¿Y quiénes son estos hombres de alto rango? ¿Quién es el concilio? ¿Quiénes son estas personas que son dirigentes de la iglesia? Si ya te vino a la mente, estás correcto, son los discípulos. O sea, ¿quién más? ¿A quién más se le puede preguntar si están en lo correcto más que a los mismos discípulos que caminaron con Jesús en la tierra? Así que Pablo regresa con ellos y qué alegría, ¿no? Te puedes imaginar con los que iniciaron la iglesia, con los que estuvieron con Jesús, los discípulos, los apóstoles. Ellos estuvieron ahí con Pablo y le dijeron: estás correcto, estás bien. Lo que tú estás predicando está absolutamente correcto. Cuando de repente, unos hombres religiosos se meten por la puerta de atrás, y esto lo puedes estar leyendo ahí. Esto ya está en el verso 5, 4 o 5. Entran y escuchan a Pablo y escuchan a los de la mesa directiva. Y cuando sale Pablo, les dicen: ¿saben qué? Pues como que les tengo mala noticia. Miren, Pablo, tú estás mal porque lo que tú estás enseñando
está bien, pero te falta un paso para obtener la salvación. Te falta una cosa para ser hijo de Dios. Te falta un solo paso. Y eso es la circuncisión. La circuncisión física del hombre. Entonces, Pablo, me imagino que este apóstol, este hombre, Pablo, se le queda mirando así como que, ok, está bien. Pues, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Y como que se arma la cosa, se pone un poco más tensa la cosa ahí, se pone un poquito incómodo el asunto. Y si no sabes por qué era importante la circuncisión, déjame te lo explico brevemente. En Génesis capítulo 17, Dios le habla a Abraham y le da una promesa a Abraham para él y para todas sus generaciones. Y como pacto, como firma, como declaración, Dios le dijo a Abraham que tenía que circuncidarse él, y que de ahí en adelante todo el linaje de Abraham, todos los que vinieron de Abraham, todos los judíos o todos los hebreos, que también se llaman hebreos, tenían que circuncidarse. Si no se circuncidaban, se consideraban excluidos, fuera, no eran parte, o sea, no tenían lugar en la familia de Dios. Y entonces es por eso que esos hombres religiosos le dicen a Pablo, ¿sabes qué? Si tú recuerdas muy bien, tú tienes que circuncidarte para ser parte de la familia de Dios. Pero esta práctica de la circuncisión se dejó de hacer cuando Moisés tomó el pueblo de Israel bajo su liderazgo. Se dejó de hacer hasta que Dios levantó a Josué. Y Josué capítulo 5, Dios le dice a Josué, ahora el nuevo líder, el nuevo pastor, el hombre de Jesucristo, el hombre de Dios aquí en la tierra, le dijo a Josué, mira, sé que en los tiempos, en el tiempo de Moisés había dejado de hacer la circuncisión porque todos eran rebeldes. Ninguno de ellos hacía caso a mi palabra. Así que ya de que han fallecido todos aquellos y se ha levantado una nueva generación, vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Si ellos quieren entrar, una vez más, si ellos quieren entrar a la tierra prometida, tienen que circuncidarse. Entonces, ahí empieza nuevamente la circuncisión. Pero cuando nosotros vemos lo que Pablo le dice a estos hombres, no lo dice todo aquí la discusión o la debatas o el debate, no sé cómo se dice esa palabra, o la conversación que se llevó entre los hombres religiosos y Dios y Pablo. Pero Jeremías nos da una clave muy importante. Y nos dice Jeremías en capítulo 4, verso 4. Recuerda que Jeremías es un profeta, o fue un profeta, quien también le habló al pueblo de Israel. Era un portavoz, era un mensajero de Dios. Cuando Dios le daba un mensaje a Jeremías, Jeremías tenía que exponerlo a Israel. Israel estaba bajo el cautiverio, ellos estaban perdidos, ellos estaban en pecado y Dios quería volver a rescatar a Israel. Y por eso levantó a Jeremías y a muchos otros profetas. Pero en Jeremías capítulo 4, verso 4 dice, circuncídense para el Señor, quien el prepucio de su corazón. Oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que por la maldad de sus obras mi ira salga como fuego y arda y no haya quien la apague. Circuncídense para el Señor, quien el prepucio del corazón. Entonces Dios no quería sacrificios. Dios no quería
que todos hicieran una religión, o que fueran haciendo prácticas, o que fueran haciendo cosas por hombre, o reglas por hombre. Dios quería una circuncisión del corazón. ¿Y qué significa eso, Pastor Enrique? La circuncisión del corazón es remover el pecado, remover las raíces del rencor, de la amargura, remover todo eso que no le agrada al Señor, botarlo a la basura, entregarle un corazón nuevo al Señor, permitir que Dios empiece a obrar en ese corazón, que Dios empiece a moldear ese corazón, que Dios empiece a trabajar en ese corazón para su gloria, para su honra. Entonces el corazón, cuando ya es circuncidado, es apartado del pecado. Ya no más se lleva con el pecado el corazón circuncidado y lo impuro. Ahora es un corazón santo. Ahora es un corazón nuevo. Y mi primer punto a lo que quiero llegar ya es la religión, nuestro enemigo. La religión, nuestro enemigo. La religión, nuestro enemigo. Cuando estos hombres religiosos le llegaron a Pablo con la noticia de que tenía que circuncidarse para ser completamente salvo, Pablo le dio una respuesta con la palabra del Señor. Entonces lo que te vengo a decir a ti el día de hoy es que tú no eres salvo por religión. Tu nombre no se escribe en el libro de la vida por religión. No se trata de cuántas cosas tú hagas que sean buenas. Eso no te salva. No se trata de cómo te peinas. Eso no te salva. No se trata de cómo te vistes. Eso no te salva. No se trata de cuántos versos bíblicos te aprendas. Eso no te salva. Eso es parte del desarrollo del cristiano, pero no es la salvación. Y la religión, te voy a leer la definición que encontré de la religión. Dice así: un conjunto personal o sistema institucionalizado de actitudes, prácticas o creencias. Una vez más, religión significa un conjunto personal o sistema institucionalizado de actitudes, prácticas o creencias. En muchas ocasiones quisieron obligar a los apóstoles, quisieron obligar a los discípulos, quisieron obligar a Jesús. Y también te están queriendo obligar a ti a seguir reglas que fueron compuestas por hombres, para que puedas aparentar que eres salvo, para que puedas aparentar que eres un hijo de Dios. Creciendo escuchaba mucho estas siguientes palabras: ¿de qué te sirve tener la corbata tan larga? ¿De qué te sirve tener el vestido tan largo si de así mismo tienes la lengua de larga? My God. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué te sirve aparentar? ¿De qué te sirve creerte más santo que otros? ¿De qué te sirve presentarte como que eres salvo si en realidad no eres salvo? Si todavía no ha habido una circuncisión de tu corazón. Ha habido una circuncisión exterior, pero no ha habido un encuentro genuino con el Señor. Iglesia, es tiempo de que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos al verdadero mensaje de el Señor, que es arrepentirnos de todo nuestro corazón y permitir que el Señor empiece a obrar. Romanos 4. Quiero que eso por favor lo apuntes. Saca tu Biblia, por favor, unos par de minutos, por favor. Saca tu teléfono. Quiero que tú por favor apuntes o que lo marques en tu Biblia. Nuestra misión aquí en el Templo Velo Rasgado es de aceptarte primero. Aceptarte en tu momento ahora. Donde quiera que tú estés ahora, estés perdido, estés dentro de la iglesia, te guste tomar o no te guste tomar, te guste fumar o no te gusta fumar, a mí no me importa. Yo quiero aceptarte.
La segunda parte de nuestra misión de la iglesia es amarte. Amarte de todo corazón sin tener que ser hipócritas. Porque yo también soy pecador. Yo también te fallo. Yo también te voy a fallar. Yo no quiero aparentar y no quiero reflejar que soy alguien santo cuando no lo soy. Porque yo soy pecador igual que tú. Tú eres un pecador igual que yo. Que porque yo sea un pastor no significa que yo tengo la salvación garantizada. No. Que yo sea un pastor significa que yo tengo una responsabilidad mucho más mayor. Y yo tengo que presentarte el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento genuino. Y es por eso que hoy te vengo a decir lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma en capítulo 4. Le dice: ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos? Cuando dice la bendición, se refiere a la salvación, ¿ok? ¿Es esta bendición o es esta salvación solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Te voy a explicar algo muy rápido. Los judíos son los que vienen del linaje o que vienen de la generación de Abraham. ¿Ok? Abraham es conocido como el hombre, es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham creó, así de sencillo. Abraham le creó a Dios y él obedeció. Y Dios le dijo que de él haría muchas generaciones, serían muchos los hijos, que no podría contarlas, que no podría enumerarlas, como la cantidad de las estrellas y como la arena. Entonces cada persona que venía de la familia de Abraham ya era considerado judío, ya era considerado hebreo, ya era considerada la salvación, ya era para ellos. Ellos ya nacían ya nacían en la salvación. Yo me puse a hablar con mi esposa y le di la siguiente explicación. Ahorita te la voy a dar. Los gentiles son los que después reciben a Dios. Son los que no son judíos. En otras palabras, no son judíos. Son de otra parte del mundo. Son de otra parte. Son de otra raza. Y después ellos se convierten al cristianismo. En palabras sencillas, y aquí te va lo que yo le dije a mi esposa. Le dije: mira, yo, Enrique Pérez, este muchacho que está aquí enfrente de esta cámara, yo nací dentro de la iglesia. Desde que recuerdo, desde que tomé pacha hasta hoy, he sido criado dentro de la iglesia. Entonces, es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Sería yo considerado como un judío. Estaría dentro de las raíces judías, sería dentro del cristianismo, tendría la salvación garantizada. Los gentiles sería, por ejemplo, otra vez es un ejemplo para que ustedes me entiendan. Viene siendo como mi esposa. Mi esposa, ella nunca fue a la iglesia de pequeña, nunca conoció la Biblia, nunca conoció los cánticos de la iglesia. Ella después, ya joven, ella a los 16, a los 17 años, ella empezó a ir a la iglesia y se entregó al Señor. Entonces, por decir un ejemplo otra vez, ella sería considerada un gentil. Entonces, continuamos. ¿Es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Dios consideró justo a Abraham debido a ¿qué? A su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? Pregunta. ¿Se le consideró? Es otra pregunta. ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o antes de ser circuncidado? Y él mismo da la respuesta. Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Lo que te tengo que decir hoy, es para cada uno de ustedes, mis amigos, mis amigas que han detestado a la iglesia por religión o por reglas humanas.
Tú no tienes que ser perfecto para ir a Dios. Tú no tienes que ser perfecto. Tú no tienes que vestirte de cierta manera. Tú no tienes que peinarte de cierta manera. Tú no tienes que aparentarte de cierta manera para venir a Dios de corazón. Un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. El Señor no lo desprecia. El Señor no lo ignora. Así que no por estos otros mensajes de salvación que dicen: si quieres ser salvo, primeramente cambia lo exterior. No, mi amigo, mi amiga, si quieres ser salvo, empieza por lo interior. Dios empieza a circuncidar. Dios empieza a remover el prepucio de tu corazón. Él empieza a eliminar el pecado. Y cuando Él quita el pecado, Él pone la sangre de su Hijo amado, de tu Salvador, de mi Salvador. Y Él es justo. Él nos justifica por mediante de la sangre y por medio de la fe. No es por religión. Abraham se circuncidó después. Esa palabra es clave. Abraham se circuncidó después. Tú puedes venir a Dios con todos tus problemas. Tú puedes venir a Dios con todos tus defectos. Tú puedes venir a Dios con todas tus adicciones. Tú puedes venir a Dios con todas tus angustias. Tú puedes venir al Señor cansado. Pero créeme que cuando tú vengas a la presencia de Dios, Dios es el que empieza a obrar en tu interior. Punto número 2 es por la fe. Es por la fe. Te voy a leer brevemente lo que significa fe. Y se encuentra en Hebreos capítulo 11 verso 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Vamos a verso 16 del capítulo 2 de Gálatas, ahí mismo donde estamos. Vamos al verso 16. Verso 16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos. Para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Unos versos anterior, Pablo nos explica que él tuvo que regañar a Pedro. Él tuvo que enfrentar a Pedro. Porque Pedro, en el libro de Hechos, Pablo le dice a Pedro que él estaba incorrecto. Porque él había empezado bien. Él empezó a comer con los gentiles. Si lo quiere leer unos versos anterior, dice que cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles que no estaban circuncidados. Pedro se sentaba con los pecadores, así como lo hizo Jesús. Pedro se sentaba con los que no eran creyentes de la sana doctrina. Pedro se sentaba con aquella gente que no iba a la iglesia. Pedro se juntaba con ellos. Hasta que Pedro cayó en la trampa y dijo: nadie me puede ver que estoy sentado aquí con esta gente porque me van a criticar. No, tengo que dejar de sentarme con esos gentiles. Tengo que dejar de hablar con estos gentiles. Tengo que dejar de comer con estos gentiles porque me van a ver y me van a juzgar y van a hablar mal de mí. Y Pablo le dice a Pedro: ¡hey! No puedes
haciendo eso? Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar? ¿Por qué ahora tratas de obligar? ¿Por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y Pablo le dice a Pedro le dice, no es mediante la ley. Y le dice a las iglesias de Galacia, no es mediante la ley. Y nos dice a nosotros, la iglesia de hoy, no es por la ley, no es por las reglas que son implementadas por el hombre, es mediante la fe, la convicción de lo que no se ve. Fe. Tú necesitas fe para creer que hay un Dios. Escuché a un teólogo que dijo, no me recuerdo muy bien de su nombre, pero dijo, todos en este mundo tienen fe. Nadie en este mundo está sin fe. Todos tienen fe de que, hay algunos que tienen fe de que existe un Dios y de que existe un cielo. Y hay otros que tienen la fe de que no existe un Dios y de que no existe el infierno. Hay algunos que sí tienen la fe para creer de que hay un Dios y de que sí existe un cielo. Y hay otros que tienen la fe para creer de que no existe un Dios y de que no existe un infierno. Mi amigo, mi amiga, tú no eres salvo mediante mis reglas. Tú no eres aceptado en la familia del Señor mediante a una lista de cosas que te digo que tú tienes que seguir antes de ser miembro de mi iglesia. Tú no tienes que seguir una lista de cosas para ser parte de la familia del Señor. Tú no tienes que seguir una lista de reglas humanas para venir al trono del Señor. Tú lo que necesitas es la fe, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es creer que hay un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario porque Él te amó tanto. Él te amó que no quería que tú y yo fuéramos parte del infierno. Porque una mentira que la religión te dice es que la religión es para ti. La religión es para aquellos que no creen en Dios. Eso es una falsa enseñanza. El infierno es para aquellos. El infierno fue creado para los demonios, el mismo diablo. Dios no hizo el infierno para que tú fueras ahí. Las intenciones del infierno nunca fueron para que tú y yo fuéramos directamente al infierno, no. El propósito del infierno era solamente para el diablo, el ángel de Dios que se rebeló en su contra. Mi amigo, mi amiga, no quiero que tú, no quiero que yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que mi familia sufra por una eternidad. Y es por eso que esa es la importancia de enseñar esta sana doctrina. De que tú no eres justificado. Tú no eres salvo. Tú no eres perdonado por las cosas buenas que tú hagas. Por favor, entiende esto, amigo, amiga, que no vas a la iglesia. Eso no te salva. Cualquier persona que te diga que tú tienes que hacer así, tienes que hacer así, que tienes que ir para acá y que tienes que venir para aquí o para allá, eso no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. Declarar con tu boca que tú eres un pecador, que yo soy un pecador y que la paga del pecado es muerto, mas Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Yo creo, yo quiero creer, yo voy a seguir creyendo hasta el día que el Señor venga una vez más por su iglesia, que Él vive y que Él vivirá para siempre, que Él está sentado en su trono y Él continuará estado sentado en su trono. Yo creo que un día Él va a juzgar. Yo no.
Él va a juzgar los actos míos, los actos tuyos. Pero todo eso, tú vas a venir a conocer al Señor mediante la fe. No mediante las reglas, los protocolos. Las reglas están bien. Algunas iglesias, algunos pastores lo tienen, está perfectamente bien. Pero que no te enseñen, que no te digan que eso es lo que te salva. O no creas, hay veces que no lo dicen, no dicen, no tienen que decir eso, pero en tu mente se te vienen tantas cosas y dice, pues para ser parte de la familia tengo que hacer todo esto, pues como que no me interesa. No creas así. Y mi punto número 3 es: el viejo yo queda muerto. El viejo yo queda muerto. Verso 20 dice, ahí en mismo capítulo 2, verso 20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios por algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pablo dice, ¿sabes qué? Le dice a las iglesias de Galacia, le dice a Pedro y nos dice a nosotros el día de hoy, que cuando nosotros decidimos creer que hay un Dios, cuando nosotros decidimos creer que Jesús murió por nuestros pecados, cuando nosotros decidimos creer con fe de que Él es dueño de nuestras vidas, de nuestros corazones, entonces nuestro viejo yo debe de quedar en el olvido. Ya no debe más existir Enrique viejo. Ahora hay un Enrique nuevo. Ahora mi pasado ha quedado atrás. Y yo prosigo a la meta final. Yo sigo corriendo hacia la meta final. Yo no pretendo haberlo ganado todo. Y no quiero pretender haberlo ganado todo. En otras palabras, yo no pretendo ser perfecto. Ni tampoco quiero pretender que soy perfecto. Pero entiendo que hay una lucha que tengo que seguir teniendo todos los días de mi vida. Mientras que yo esté aquí en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque yo soy carne y hueso como tú. Yo tengo cabello, tengo una nariz, tengo huesos, tengo carne, tengo uñas, tengo lo mismo que tú tienes. Porque soy hombre, porque tengo los mismos deseos que cualquier otra persona. Tengo los mismos pensamientos que cualquier otra persona. Digo las mismas palabras. Soy un pecador. Soy un pecador. Que porque soy pastor de Templo Velo Rasgado no significa que soy mejor que tú. El antiguo yo, Enrique, tiene que morir todos los días. Y la promesa del Señor es que Él borrará tus pecados por amor a su nombre y nunca volverá a pensar en ellos. Aleluya, my God. Oh, te damos gloria, Señor. Te damos honor a ti, Jesucristo. Aleluya, eres bienvenido, Espíritu Santo. Oh, muévete en este lugar. Muévete en este ambiente a través de estas redes sociales, Señor. Toca los corazones ahora mismo. Haznos entender, Señor, que tú has borrado nuestros pecados por amor a tu nombre y que nunca más los volverás a traer a memoria. El enemigo nos gusta recordarnos de nuestro pasado, pero tú, hermano, hermana, amigo o amiga, tú tienes el poder de recordarle al enemigo de su futuro. Aleluya. Y por último, en Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes, si tú, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que estás mirando este video esta mañana, esta tarde, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Si tratas de aferrarte a lo que tienes a tu alrededor, te vas a perder tu vida. Pero si entregas tu vida a causa de Jesucristo, tu vida está a salvo. Aleluya. Y por eso Pablo le dice a las iglesias de Galacia: ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo. Todos los días tengo que morir a mis deseos carnales. Todos los días tengo que morir a mis pensamientos carnales. Todos los días tengo que morir a mis acciones carnales. Todos los días lo tengo que hacer. Mas ya no vivo yo ese día, sino que el día de hoy Cristo vive en mí. Si cumplir la ley nos hiciera justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No es por religión. No es por religión. Aprende a detestar la religión y aprende a amar la palabra del Señor. Aprende a detestar la religión y aprende a amar la palabra del Señor. Empieza a creer. Si no crees, créeme que Dios te puede dar fe. Es un don la fe. Entonces la fe viene por oír la palabra del Señor. Si tú necesitas aumentar tu fe, empieza a escuchar el mensaje del Señor. No tienen que ser nuestras enseñanzas, no tienen que ser necesariamente nuestras prédicas. Busca una iglesia, busca un pastor que enseñe la sana doctrina y aférrate a la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú tienes fe, eso le complace al Señor. Créemelo. Créeme que Dios quiere tener una relación íntima contigo. Él no quiere sacrificios. Él no quiere que hagas tantas cosas. Lo que Él quiere es la obediencia pura. Y recuerda que todos los días tienes que sacrificar tu carne en la cruz para que Dios habite en ti. Padre Santo, que estás en los cielos, primeramente te damos gracias, Señor, porque nos has perdonado, porque decidiste despertarnos una vez más este día. Padre, te alabamos y te exaltamos, te honramos, te glorificamos. Como tú no hay nadie más. No hay otro hombre, no hay otro nombre que traiga salvación. No hay otro nombre que traiga sanidad. No hay otro nombre que traiga restauración más que el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Mi amigo, mi amiga, si esta es tu primera vez que estás sintonizando a este video o que ya vas unos par de días sintonizándonos y no has decidido aceptar al Señor, este es tu día. Este es el día de tu salvación. Este es el día que Dios quiere entrar a tu corazón. No tienes que sembrar una semilla de $100. No tienes que sembrar una semilla de $500. Mucho menos tienes que sembrar una semilla de $1,000 para ser aceptado a la iglesia. Eso es religión. No tienes que vestirte de cierta manera primeramente. No tienes que empezar a cambiar de tu forma de hablar primeramente. No tienes que hacer nada de eso antes de venir al Señor. Solamente tienes que tener un corazón dispuesto. Así que si este día tú dices, Enrique o Pastor Enrique, creo que hoy yo decido entregar mi vida al Señor, repite estas palabras sencillas conmigo. Padre Santo, gracias por tu Hijo amado que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Entiendo que soy un pecador. Entiendo que la paga del pecado es muerte. Y quiero creer y creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para llevar mis pecados. Señor, te abro mi corazón para que entres a mi vida, para que mores en mí. Acéptame el día de hoy. Quiero ser parte de la familia de Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos.
Amén y amén. Si hiciste esa oración el día de hoy, muchas felicidades a ti, a tu familia, a tu corazón. Muchísimas felicidades. Quisiera darte un abrazo grandísimo y abrazarte y decirte bienvenida a la familia de Jesucristo. Si tú tienes acceso a internet, visita nuestra página web velorrasgado.com/conexión o diagonal ora conmigo. Hay formas para que tú puedas llenar ahí en nuestro sitio web y de comunicarte con nosotros, o si quieres escribirnos un correo electrónico, lo puedes hacer a info@velorrasgado.com. Nos puedes llamar, envía tu número, envíanos, envía las palabras yo soy salvo al número que vamos a poner aquí en alguna parte de este video o en la descripción. Pero envíanos un mensaje y dinos, ¿sabes qué, Enrique? Acepté al Señor. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo y recuerda que no es por religión. Adiós.